frente a una situación de felicidad, porque yo me siento feliz. Es grato para mí estar acá, presentar, digamos, un acontecimiento así tipo panicoso. ¿De qué se trata esto de sentir miedo? Miedo, ansiedad, un tanto de angustia, calor, emoción. Bueno, en una reunión les pregunté a un grupo de conocidos qué cosas los angustiaban. Y bueno, les voy a transmitir, les voy a leer las respuestas que me fueron dando. Ustedes saben que el pánico está conceptualizado dentro de lo que son el manual de trastornos mentales, como el CIE-10 o el DSM-4. Está diagnosticado hace poco tiempo, pero antes el ataque de pánico se llamaba trastorno de angustia. Y bueno, fue cambiando un poco la conceptualización. La angustia es el síntoma fundamental del pánico, la angustia, el miedo y la ansiedad. También la angustia, como muchos deben conocer, es el síntoma fundamental de la depresión. Y vamos a ver si podemos establecer un poquito la diferenciación al respecto. Entonces, ante la pregunta, ¿qué cosas angustian a las personas? Iban respondiendo así: lo que no podés controlar, el miedo, no poder respirar, la falta de libertad, las pérdidas. No a todo el mundo le angustia lo mismo, el peligro. Más que morirse, el miedo a una muerte lenta y dolorosa. Había una vez un hombre que cuando conoció a una mujer se angustiaba. Sentía que en cualquier momento podía ser abandonado por ella. Hay gente que lucha por una meta con mucha fuerza y ahínco. Si la alcanza, hay alegría, si no, se angustia. En un partido de fútbol, los que salen ganando se sienten felices y los que pierden se angustian. Una señora perdió un colgante que por tradición familiar se pasaba de generación en generación a la hija mayor. Cuando esto pasó, se angustió. En un trabajo tratan mal a la empleada, como no puede decirle nada a su jefe, se angustia. Un día iba un hombre sentado en el fonobús al lado de una persona con mucha angustia, con miedo a que pase algo. El hombre se había puesto muy pesado. En un momento aparece una tormenta torrencial con rayos y truenos. El hombre angustiado se quedó tranquilo y pudo bajar en paz. Un hombre joven y trabajador, pero a la vez infantil, quiso con su mujer tener un hijo. Cuando ésta quedó embarazada, le dieron ataques de angustia. Bueno, como podrán ver, lo paradójico, ¿no? De estas circunstancias, donde situaciones, así como yo le expresaba, una situación muy grata, para mí de mucha felicidad, nos promueve estos diferentes síntomas. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, esta descripción que relata muy bien, de que un hombre ve muy agobiado, pesado, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, cuando efectivamente pasa, se tranquiliza? Los síntomas en las personas tienen estas características, donde uno se siente enajenado, no entiende bien, digamos, por qué le pasa lo que le pasa, por qué esto insiste una vez y otra vez me pasa lo mismo. Y el ataque de pánico tiene, digamos, estas mismas características. La realidad, cualquiera sea esta, los miembros que estén allí, acá hay 2 sillas si quieren sentarse. Bueno. La realidad se brinda como escenario donde el psiquismo de una persona se dice. Entonces puede aparecer un elemento que puede ser cualquiera, como por ejemplo la falta de aire. Aparece así en una circunstancia, en una realidad determinada, la falta de aire, una persona siente que le falta el aire. Esto
se darán cuenta, sí, pero ¿cómo puede ser que crea yo que me falta el aire? Entonces uno tiende como a explicar algo que uno no entiende. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué las personas no entendemos lo que nos pasa? Lo padecemos, sabemos que hay algo que estamos manifestando, como que nuestra cabeza nos hace una mala pasada. Esto tiene sólidas consistencias, ¿no? De repetirse una vez más, una vez más, una vez más. Y vamos a pensarlo en estos términos. Yo les suelo graficar, algunos ya conocen el gráfico. Esto es lo que sería una estructura psíquica. Todas las personas tenemos una estructura, un conjunto de elementos. A esos elementos les llamamos significantes. Supóngase que acá están interrelacionados los elementos. Significantes son palabras cargadas de afecto. Supónganse que a mí me toca en suerte el significante de la timidez. Se instala acá en mi cabeza. Como esto se haya hecho. Ay, sé buena, quédate quieta, no digas nada, se puso colorada, se instala ahí. Entonces, en la estructura psíquica, independientemente del tiempo, podemos pensar acá 5 años, 10, 20, 30, 40. Independientemente del tiempo, la realidad del escenario irrumpe ese modo de representarse de una persona, entonces ahí aparece el síntoma o el modo de ser y de sentir, digamos, que las personas tenemos. Esta estructura da lugar a la forma de ser y de sentir que una persona tiene. Cómo es, cómo piensa, cómo actúa, obedece a esta constitución psíquica, que es una historia, una trama en la cual un sujeto se inscribe. Ah, vos te llamas Paola, sos mujer, tenés que vestirte así, el pelo de este modo, esto sí, esto no, que bla, 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 bla. Toda la historia hace al modo que una persona tiene. Esta estructura tiene como diferentes formas de constituirse. Nosotros le llamamos formas neuróticas, formas psicóticas, formas perversas de la estructura. Una estructura hace, digamos, que una persona funcione normalmente, por así decirlo, ¿no? Digamos, sin demasiado problema, sin sufrimiento, en la vida que quiere hacer. Pero en un momento determinado, que no es un momento cualquiera, sino que es un momento, digamos, preciso en la vida de una persona, la estructura empieza a manifestar síntomas. Uno de estos síntomas puede ser el ataque de pánico. El ataque de pánico, Carla, que es más académica, nos va a desarrollar, digamos, con más precisión los síntomas y las estrategias para afrontarlo. Pero básicamente consiste en 3 miedos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Qué les parece? ¿Miedo a la muerte? Uno es miedo a la muerte, ¿qué más? ¿Cuál es el miedo? Sí, ¿cuál? A la locura. Sufrimiento, las enfermedades, la locura. ¿Y qué más? Uno más falta. Sí, eso... La pérdida, la enfermedad, digamos, de las pérdidas y el duelo por las pérdidas son las depresiones. Los miedos es miedo a la muerte, es decir, algo me va a pasar, cualquier síntoma me pica el pie y se establece toda una serie de ideas donde dice, ah no, pero por algo me pica, entonces ahora me empiezo a escuchar el corazón, se escucha fuerte, entonces ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Es decir, la amenaza, el fundamento en el cual se solidifican esas ideas, miedo a la muerte, miedo a volverme loca, miedo a la homosexualidad. Esos son los 3 miedos fundamentales en los cuales aparecen distintas manifestaciones. La fobia, que también es una enfermedad del miedo, se diferencia del pánico, porque el pánico es inespecífico, ¿no? La fobia tiene objeto, decimos nosotros. El objeto puede ser cualquiera, pero el objeto miente. Supónganse que sea a las arañas,
¿no? O a los espacios abiertos. Ese objeto a la altura es una representación, digamos, que nunca tiene que ver con el objeto en sí, sino lo que en mi cabeza representa. Se lo voy a explicar así, miren. Esta estructura, vamos a ir por paso porque es compleja la cabeza de las personas. Esta estructura es una estructura dividida. Esta es la conciencia y este es el mundo de los afectos, que es el inconsciente. En todos los aspectos de nuestra vida, la estructura tiene este modo de funcionamiento binario. La dibujo la conciencia como algo episódico, así chiquito, porque el inconsciente tiene una determinación absoluta sobre la vida de las personas. Acá se ubica lo que una persona siente, acá lo que una persona piensa. Toda estrategia que no considere esta dimensión inconsciente en la estructura como modo de abordaje, va a resultar totalmente vana para solucionar un síntoma. Porque, ¿qué va a pasar? Acá la persona es consciente que tiene miedo y va a creer encima de que el miedo es a lo que quiere inventar, ¿no? Es decir, a la falta de aire. Entonces va a decir, bueno, voy a respirar despacito, voy a toda una serie de acontecimientos intentando controlar algo que está fuera de control. Porque acá en el mundo de los afectos irrumpe, se impone con una lógica distinta a la del control o al de manejar algo. Uno puede, en todo caso, querer saber, digamos, de por qué tiene estas manifestaciones. Es decir, cuáles son esas amenazas que se han instalado ahí, como el significante de la timidez. Ay, cuídate, cuídate. Mira, tenés cuidado porque algo te va a pasar, algo te va a pasar, algo te va a pasar. Se instala acá. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Entonces ese puede ser uno de los modos en los cuales se instala el miedo. Esta estructura, por ejemplo, nosotros decimos conscientemente, vamos manejando un auto. En principio, uno cuando va aprendiendo más o menos tiene como es consciente de decir, bueno, ahora llegué a la esquina, doblo a la derecha, pongo primero, aprieto el embrague, el espejito, bueno, toda esa serie de datos es muy dificultoso que nuestra conciencia los mantenga en un registro consciente. Cuando ya pasaron al inconsciente, operan automáticamente, tal es así que uno puede estar pensando en cualquier cosa, pero la estructura opera y sabe, digamos, todas las maniobras que tiene que hacer para llegar a donde quiere llegar. Incluso lo que va a pasar, que va a decir esta paradoja, ¿no? Es decir, bueno, yo quería ir a tal lugar, pero llegó un momento que me perdí y decir, pero yo qué hago ahora en este lugar, yo tenía que ir para allá. Eso nos hace nuestra estructura. Por ejemplo, decimos, vamos a hacer una dieta. Todos conocemos que somos inteligentes, conscientemente, lunes se come así, martes, desayuno, almuerzo, cena, merienda, Pero a nivel de los afectos hay algo más fuerte, ¿no? Que viene a desordenar todo el plan. Es decir, cuando dormimos, cuando comemos, cuando tenemos sexo, cuando salimos, en cada acto de las personas, la estructura funciona en estos términos binarios. Esto es como la punta de un iceberg y esta es la barrera de la represión, ¿no? Y acá hay todo un mundo afectivo que una persona desconoce, que pasa por nuestra cabeza. Hay todo un sistema ahí que opera. Yo digo, qué calor, voy a abrir la ventana, todo un circuito en mi cabeza, la velocidad de la luz, calculó la cantidad de pasos que tengo que dar, dirigirme a la ventana, el movimiento de la mano, la fuerza, la claridad, todo eso pasó, pero en un registro desconocido por mí, donde yo no fui consciente. Los síntomas aparecen acá. Uno no entiende por qué se manifiesta de este modo, aparecen, insisten, qué quieren decir. Entonces vamos analizando un poco cómo esta estructura en un momento determinado empieza con el malestar. Recién les decía que las fobias tienen objeto y que además tienen la característica de la huida, del sentimiento así como de huir. El pánico, que es inespecífico, es, digamos, el estado donde una persona no puede irse de donde está. Está atrapado en una situación de la cual no puede irse y esto, bueno, le
lleva, digamos, algún tiempo resolver esta circunstancia. ¿Alguna pregunta?